Queridos amigos, mil gracias por estar con nosotros en su programa Voz, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Queridos amigos, gracias a ustedes. Pido por favor control en audio, me parece que Ceci ahí cierre su audio, su bocina. Por cierto, estamos muy contentos en Voces del Periodista. Le dedicamos este programa de felicidad a don Pablo Tapia Galicia. Un abrazo, don Pablo, querido padre de nuestra querida compañera, la directora de redes y Tapia Solidaridad, precisamente porque va muy bien en su salud. Bueno, queridos amigos, un privilegio, un programa por demás interesante. Estamos a través de estas frecuencias de la libertad, de la pluralidad. Hoy más que nunca, y lo repito, es fundamental el darnos cuenta de la importancia y valorar los radios y la radio abierta y el trabajo que se hace en la comunicación desde las diferentes instancias. En este caso, la radio abierta, ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, que respeta la pluralidad. Esa es la libertad de expresión, ese es el derecho a la información que tenemos todos y que aquí es el objetivo fundamental. Por supuesto, también agradecemos a quienes nos transmiten de manera diferida desde el Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, desde las frecuencias de La Pantera en la Frontera Norte y por supuesto desde Radio La Nueva República. Un abrazo y todo nuestro cariño a todas nuestras compañeras y compañeros que hacen posible desde las diferentes instancias todo este esfuerzo. Mandamos también un saludo, nos llama desde ahorita un personaje que forma parte y nos honra mucho del Club de Periodistas de México en las delegaciones internacionales, el maestro Diego Papalardo, nos está escuchando ahorita desde el otro lado del mundo. Un abrazo, maestro queridísimo, al maestro Diego Papalardo. Y bueno, decirles quiénes conforman la mesa del día de hoy. Ustedes saben, como siempre, que está los maestros, usted lo espera, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, la maestra Magdalena García de León, la maestra Ceci Tapia Solidaridad Mil, de quienes haré las especificaciones. Usted ya los conoce, pero lo reiteraremos. Le mandamos un abrazo a nuestro queridísimo doctor Rodolfo Ondarza Rovira, que será el próximo lunes. Él ha estado muy ocupado, pero léanlo ustedes en nuestro diario Voces del Periodista y en nuestra revista Voces del Periodista. Es un gusto enorme para nosotros también dar la bienvenida a un personaje de la comunicación y también del ámbito comunitario, del sistema, del ámbito sindical, de la lucha de los trabajadores. Gracias, maestro César Domínguez. El maestro César Domínguez, pues ayer me honró y los compañeros del STAUNAM en invitarme al primer aniversario de la radio del STAUNAM. Estas radios que son fundamentales porque escuchar la voz de los trabajadores, de los maestros, de los académicos, en general de la comunidad universitaria, pero sobre todo de quienes hacen verbo del pensamiento. Están todos los días inmersos en lo que se está haciendo en nuestra máxima casa de estudios. Así es que el maestro Julio César Domínguez Galván, adjunto a la Secretaría de Prensa y Propaganda del STUNAM y director fundador de Radio STUNAM. Así es que es un privilegio el que me haya tomado en cuenta, y a todos nosotros del Club de Periodistas de Voces del Periodista, maestro querido, felicidades por los éxitos en esta radio maravillosa, de quienes los abrazamos y que además ustedes están dando seguimiento puntual a temas muy importantes, como en este caso es ver qué están haciendo las redes, qué están haciendo, qué está haciendo precisamente la radio desde esas redes comunitarias, estas redes alternativas, en los diferentes temas fundamentales, bueno, pues como es en este caso precisamente lo que es el COVID. Aquí ustedes, este primer aniversario de Radio STUNAM, que es una parte fundamental en la comunicación, ya que tenga que estar escuchando la diversidad de voces, precisamente fue tocar este tema de qué se están haciendo desde las radios y desde las diferentes voces. Precisamente ya no hay radios alternativas, ya no hay radios, digamos, ya todos estamos en el espectro.
al menos por ahora, y seguiremos porque nos damos cuenta que se van abriendo los abanicos de las redes y pensamos que solamente es a través de los gigantes. Claro que a través de los gigantes es muy importante, pero también ya se van abriendo otros caminos. Por ejemplo, nos acabamos de enterar que Parler ya estará administrado por redes en Rusia, y digamos hay quienes señalarán que es izquierdas, derechas. Ese es otro tema que habríamos que discutir, porque hacia dentro de los Estados Unidos llaman de izquierda a los que aquí llamamos de derecha. Entonces primero hay que darnos cuenta qué es izquierda y qué es derecha, y después platicaremos de este tema. Pero es interesante saber que todas las redes son importantes y que sobre todo la ampliación de las mismas también, darnos cuenta, como nos dijo el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que también estamos en una ciberguerra, o en qué manera de cibergobernar. ¿A qué me refiero? Voy a dar un pequeño apunte, no voy a tocar el tema de fondo, pero por ejemplo se van dando temas ya curiosamente a partir de esta toma de posesión y de un cambio de visión ya globalista, que precisamente es muy afín a estos grupos enormes, ¿no? Del espectro cibernético. Pues vamos viendo cómo yo creo que un arma fundamental va a ser la difamación, la calumnia, la mentira, que es parte de todo esto. Reiteremos que siempre hemos dicho que la mentira es un acto que tiene premeditación, alevosía y ventaja. Y bueno, yo creo que esta va a ser un arma muy utilizada, porque ya vemos acusaciones, medias verdades, vemos en las redes. Así es que nuestro trabajo ciudadano, desde la ciudadanía de todos, ya seamos comunicadores o no lo seamos doctores, seamos maestros, lo que seamos, amas de casa, bueno, pues hay que aprender a leer, a darnos cuenta qué expectativas, qué opciones tenemos en la comunicación. Ya nos vamos a ir un corte, pero no sin antes quiero decirles y ampliarles que es un tema por demás interesante el que vamos a tener. Maestro César Camacho, un privilegio escucharles. ¿Qué tal? ¿Qué tal les fue el día de ayer? Hubo mucha repercusión de acuerdo y desde la comunidad precisamente al papel que ha tenido Radio Sunam. Un abrazo, maestro querido. ¿Cómo está usted? Gracias, muy buenas tardes. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Claro, claro. Perfecto. Mire, la verdad es que nos fue maravilla. Antes que nada, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación a este programa. Me siento verdaderamente privilegiado de estar aquí con este panel, con esta mesa, y de verdad muchas gracias por permitirnos platicar un poquito sobre esto. Bueno, resulta que efectivamente el día de ayer celebramos nuestro primer aniversario. Nos fue muy bien, desde el punto emocional, pues desde luego que nos fue muy bien. En la transmisión del programa, nosotros transmitimos únicamente vía Facebook y vía YouTube. Ese es nuestro espectro, ¿no? Así nació Radio Estonal, y busca poco a poco irse metiendo a otros espacios, pero por diversas razones dijimos, vamos primero mediante redes sociales. Y el día de ayer, en las redes sociales y hasta la fecha, siguen llegando comentarios de felicidades, que vamos adelante. Creo yo, tratando de verlo de la manera más objetiva posible, lo cual es complicado, porque si uno está al frente del medio, pues uno le quiere ver lo bonito, ¿no? O sea, uno le ve lo bonito, ¿no? De manera natural. Es como con los hijos, ¿no? O sea, para uno, pues los hijos son hermosos, nuestros hijos son hermosos, ¿no? Entonces, viéndolo de la manera más objetiva posible, una de las características de este medio de comunicación es que hemos buscado en todo momento mantenernos plurales. Es decir, en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que agrupa pues alrededor de unos 26,000 trabajadores, más o menos, por ahí así, pues dentro del propio comité y dentro de la propia base trabajadora de afiliados, pues hay distintas opiniones políticas. Pues algunos piensan de una forma, otros piensan de otra, y es perfectamente válido. Y nosotros lo que hemos procurado en todo momento es mantener la pluralidad. Nuestro eslogan, y ahí es en donde nos hemos buscado apegar de manera muy, muy decidida. Nuestro eslogan es la voz de todas las voces. Eso es lo que buscamos ser, la voz de todas las voces.
de los que están a favor, de los que están en contra, de los que opinan una cosa, de los que opinan otra. Si se me permite, el día de antier tuvimos una plática con el doctor David Lozano, quien es el coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía, y dio cifras sobre los trabajadores de la salud en la pandemia y todo, hacía una crítica fuerte, y a mí me parece, que esta es una opinión, me parece que con argumentos hacia el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal. Maestro querido, está interesantísimo, me permite, vamos a un corte y regresamos. Adelante, no tardamos, amigos, gracias. Adelante. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en las frecuencias de ABC Radio, las 7:60 de AM de Organización Editorial Mexicana. Queridos amigos, bueno, pues estamos escuchando y seguiremos haciéndolo con el maestro César Domínguez. Él está al frente del canal del UNAM, así es que es parte de este sindicato importantísimo, en donde, como bien nos decía maestro querido, la pluralidad es un fundamento esencial. Mientras la palabra sea la que se escuche y la que nos escuchemos todos, es en beneficio de todos, porque vamos a entrar y estamos entrando al parecer en una dinámica, ya tiene un tiempo, en que la utilización de la mentira es un arma fundamental. Entonces nosotros tenemos que estar como con los frijolitos, ¿no? Cuando los limpiamos, quitándole las piedritas, dándonos cuenta que, porque si no, eso es lo que nos comemos, y nos podemos comer pura basura, y esa basura va en contra nuestra salud. En esta mesa recordamos nada más que está la muy querida Ceci Tapia Solidaridad 1000, que ahorita nos dará su visión de lo que pasa en redes, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, la maestra Magdalena García de León, y platicamos con el maestro César Domínguez del UNAM. Maestro, adelante, por favor, lo seguimos escuchando. Gracias, muchas gracias. Decía yo que pues la idea es darle espacio a todas las voces. Es un medio que está apoyado directamente por el secretario de Prensa y Propaganda, mi amigo Alberto Pulido Aranda, y también por el ingeniero, desde luego, con el apoyo y el respaldo del ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del UNAM. Entonces, un saludote a todos, y aprovechamos porque yo no saludé a nuestro querido ingeniero Víctor Melara García, que está de regreso. Víctor Melara, y a todos los ingenieros de ABC Radio, desde esa torre Tepeyac maravillosa de ABC Radio, y por supuesto el apoyo cibernético de nuestro queridísimo Jonathan Álvarez, y de todo el apoyo a nuestros queridos amigos que nos retransmiten. Así es que es importantísimo lo que acabas de hacer, maestro queridísimo César Domínguez. Adelante, seguimos escuchando. Gracias. Sí, y bueno, ellos han apoyado mucho, y una de las cosas que resaltaron el día de ayer también es esta importancia de este medio, sobre todo en el contexto de la pandemia. Es decir, desde que empezó el aislamiento, para una buena parte de los mexicanos, entre ellos los trabajadores universitarios, que gracias al sindicato pues están resguardados a sus casas con sus derechos protegidos y demás, nosotros nos dimos a la tarea, dijimos, bueno, como equipo, un equipo de trabajo que me acompaña, que son maravillosas personas y a quienes les estoy infinitamente agradecido también, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? O sea, tenemos de dos, o nos vamos en aislamiento, trabajamos y sacamos adelante la información y buscamos alternativas. Tenemos que, quisiera yo contarle, maestra Celeste, que pues no teníamos mucho conocimiento de plataformas, de videoconferencia ni nada, y lo aprendimos sobre la marcha. Yo creo que la pandemia, especialmente a los que nos dedicamos a los medios de comunicación, nos ha enseñado a reinventarnos, a decir, bueno, si ahora lo hacías de esta forma, ahora hay que buscarla y hay que hacerlo de la otra. Si antes estabas en una cabina y ahí estabas sacando tus programas, pues ahora ya no puedes estar en la cabina. ¿Qué opciones tenemos? Pues tenemos estas opciones, gratuitas estas, de pago estas. ¿Sabes usarla? Pues no la sé usar, pero vamos a aprender a utilizarla. Entonces nos ha obligado a reinventarnos. Yo creo que a todos nos sacó de nuestra zona de confort. La pandemia nos vino a sacar a todos de nuestra zona de confort. Bueno, casi a todos. Yo comparto la visión del doctor Lozano en el sentido de Martín Molina,
en el sentido de que en la pandemia hay ganadores, ¿sí? O sea, en la pandemia ha habido ganadores y también ha habido perdedores, una muy buena cantidad de perdedores, desafortunadamente. Entonces, los medios de comunicación, más que estar en este espectro de ganadores o perdedores, más bien nos tenemos que reinventar y decir, hay que hacer las cosas de manera distinta. Y entonces... Algo que están haciendo ustedes, maestro, perdón, y que quiero subrayarlo, y por eso me parece importante y también que cuenten con Voces del Periodista como una réplica también de lo que ustedes están haciendo, es este servicio a la comunidad, el cuestionarse muchos temas precisamente como este de la pandemia, qué se puede hacer desde una información que se ve como que está muy apartada de los medios y no es así, que es la parte ciudadana, y en este caso la parte ciudadana desde la academia, desde los trabajadores de la academia. Entonces esto es importante y me parece interesante subrayarlo, que ustedes estén trabajando en esto y que de alguna manera ojalá tengamos un contacto constante para estar en esta interacción y ver qué es en lo que podemos nosotros colaborar de manera conjunta, ¿no? Conjunta. Entonces, claro. Esto es importante y yo agradezco tantísimo también que me hayan honrado con invitarme. Este es su primer aniversario el día de ayer, que por una cuestión técnica totalmente ajena a mi voluntad, no pude hacer el enlace, pero que estoy aquí con todo el corazón y la gratitud para usted, maestro, y para todos, por haberme tomado en cuenta, y a todos Voces del Periodista. Un abrazo, maestro, y en el Club de Periodistas de México, y en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salón, pues toda la gratitud. Maestro querido, ¿qué nos dice ya para pasar al término, pero cómo podemos nosotros ver esta parte de ustedes y cómo podemos tener esta interacción y que la gente sepa que al sintonizarles a ustedes también se tiene esta visión importantísima desde un gremio plural, que es importante lo que usted dice, todas las voces? Adelante, maestro. Así es. Bueno, yo creo que otra de las enseñanzas que nos deja la pandemia a todos es que solamente trabajando en redes y haciendo sinergia vamos a salir lo menos desfavorecidos posible. Así lo plantearía yo. Es necesario crear redes, es necesario trabajar de manera conjunta, recíproca, en una, no diría yo, o bueno, no sé si es como demasiado comercial decir en una filosofía ganar, pero sí en una filosofía de reciprocidad, más que de ganar, de reciprocidad. De mira, yo puedo hacer esto, oye, ¿qué tal si yo te replico? Sí, claro, ¿qué tal? Oye, ¿me puedes repostear esto? Sí, cómo no, con mucho gusto. Exacto. Buscar comunidad. hacer esta sinergia. Comunidad, o sea, común unidad, comunidad. Vincularnos, y yo creo que la pandemia en muchos sentidos a varios sectores nos ha vinculado como yo creo que nunca antes había sido. Sin embargo, esta comunidad se tiene que ejercer de manera muy responsable, sobre todo, muy responsable, muy fraterna y también de una manera muy oportuna, que me parece que es que los medios, los tres grandes deberes de los medios de comunicación es la oportunidad, la responsabilidad y la fraternidad. En mi opinión, me parece que deberíamos de trabajar en ese sentido. Por supuesto, en redes sociales estaremos encantados de trabajar de manera, de hacer sinergia con Voces del Periodista, y cuenten con nosotros si así lo desean. Con mucho gusto. Gracias, maestro, por supuesto. Y mire, ¿cómo ve, maestro? César Domínguez, precisamente está nuestra directora de redes, Ceci Tapia Solidaridad 1000, que además ella es una defensora de derechos humanos, que lo hace de manera independiente, y que además se suma a las causas nobles, pero además también es fiscalista, entonces tiene una visión increíble en muchos de los aspectos. Ceci, querida, tu visión, ¿qué está pasando ahorita en redes? ¿Qué información crees? No lo que dicen las tendencias, porque no, reitero y lo digo todos los días, no nos vayamos a más por tendencias, porque eso luego está inflado artificialmente, a veces no, así es que a veces coincidiremos con las tendencias, pero a veces no. Y aquí el criterio de Ceci es importante. Ella, como experta en redes, como navegadora constante y conocedora de notas, pues nos puedes orientar mucho, Ceci, querida. ¿En qué te parece interesante replicar y comentar con nuestros queridos amigos sobre nuestras redes sociales? Adelante, Ceci, linda. Claro que sí, querida Celeste, pues el placer de estar este día con todos ustedes. Y bueno, celebrando la vida y todo esto, quiero comentarles que durante los últimos años nosotros conocemos las redes sociales por lo que hoy nos hacen
vibrar, enojarnos, estar felices, contentos, el chisme, la tendencia, pero no recordamos, por ejemplo, para los veinteañeros, que antes no había redes sociales y quienes estaban para nosotros era el radio. Este radio comunitario, justamente lo que tú comentabas, y que nos llevaba a grandes lugares, Calimán, La Rotonda y tantísimas radionovelas y cosas que existían, porque tampoco llegaba la televisión a muchos lados. Hoy las redes sociales, el YouTube, el Instagram, Periscope y todos estos que nos dan grandes participaciones, pues es diferente y muchos jóvenes no saben lo que es que alguien te diga, te van a llamar y que alguien camine 2 kilómetros porque a las 3 recibes una llamada en una cabina telefónica. Hoy las redes han cambiado esto. Y justamente por esa razón también han hecho cosas como este asunto, ahorita hay una tendencia que habla del acoso sexual y del abuso sexual, pero a veces también uno tiene que tener un propio criterio. ¿Por qué? Porque en este criterio nosotros nos damos cuenta que el tema sexista y el tema legal a veces también lo toman para atacar políticamente a una persona, aunque, porque además este es un tema gravísimo de violencia que ha existido siempre y que no hemos podido controlar. Sin embargo, lo han hecho mucha gente para lograr algún fin económico, un fin de fama, un fin, etcétera, etcétera. Hoy lo vemos con una cuenta de Rick, pero ya lo comentaremos un poquito más adelante porque justamente la media querida Celeste, y hay unos temas que también, porque las redes hoy nos acercan al mundo, pero no solo al mundo, nos acercan a las personas y a las instituciones. Pero ¿qué te parece, querida Celeste, que en un momentito regresamos? Perfecto, Ceci, querida, vamos al corte y regresamos, amigos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes. Recuerden cuidarse, por favor. Recuerden que estamos en momentos complicados, por la razón que sea. Hay muchas razones que analizar y ustedes lo saben, geopolíticas, biológicas, médicas, de toda índole. Por cierto, va a tener un tema muy importante, muy interesante el doctor Rodolfo Undarza Rovira el próximo lunes. Pero además, hablando de la cuestión cuántica de la que nos ha hablado el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y que abordaré también más adelante, y es un tema que él ha tocado, pues también desde el tema cuántico nos hablaba el doctor, hay mucho que decir desde el tema médico, hay muchas cosas muy interesantes, pero Ceci nos habla, nuestra directora de redes, sobre un tema muy interesante, queridos amigos. Nos percatamos, más allá de los datos, más allá de las cuentas, más allá de la razón de cada personaje, que de hecho no vamos a hacer tanto alusión a los nombres, pero surge un fenómeno de un personaje muy de redes, muy visible, una mujer que señala a un hombre, a un joven, y habla de que tuvo una cuestión de violencia, de ataque, que todo esto es reprobable y por supuesto pues no nada más como mujer, como ser humano. Aquí no se necesita de ser mujer para estar de acuerdo con lo que debe ser correcto, y me refiero a no atacar a ningún ser humano, hombre o mujer, porque tampoco debe de ser que al ser mujer nos excluya de cualquier responsabilidad, ni a los hombres tampoco, por supuesto. Y también entender que las mujeres hemos sido víctimas de una desventaja jurídica que ya va caminando mucho, que ha costado mucho trabajo lograr, mucho dolor, muchas vidas, pero que también no puede aprovecharse por algunos grupos, que también empieza la manipulación precisamente a través de ello, que no cambiemos el contexto de lo que es justo, de lo que debe ser y de la responsabilidad de cada ser humano para esto. Entonces, aquí hay este tema que ya comentará Ceci, al parecer por lo que iba a abordar, pero yo quería comentar en este sentido que hay cuestiones muy, muy delicadas que ahorita se van a manejar en redes, que es todo esto. Hay cuestiones que por supuesto son totalmente descalificables, pero también hay cuestiones que en mi punto personal, y yo sé que a lo mejor hay quien me va a cuestionar o me va a atacar o va a decir que no estoy de acuerdo con las mujeres. Yo estoy de acuerdo con cualquier ser humano que en mi punto de vista tenga la razón, hombre o mujer. Soy solidaria con las mujeres en toda la lucha que se ha dado, porque en mi pequeñísimo grano de arena, con lo poquito, pues he tratado de hacer en mi vida lo que creo que sea justo y no dañar a las personas.
A veces pues lo habré logrado, a veces no, porque todos tenemos errores y además a veces creemos que hacemos bien las cosas y para otras personas pues no. Entonces, en el sentido de la medida, lo posible así ha sido. Pero también no quiero que se maneje esto que ha costado tanto y que verdaderamente tiene un objetivo fundamental, como es la lucha feminista, para otro tipo de objetivos que se ha utilizado. Hay quien se dé cuenta que es utilizada, hay quienes no, y no es porque sean tontas o porque yo diga no se dan cuenta y yo sí me doy cuenta. No, es cuestión de culturas y de muchas circunstancias que estamos viviendo y de una penetración muy fuerte a lo largo de muchas cosas que han sido subliminales y muy delicado mencionar. Y eso es un tema que ya hablaremos más adelante. Te escuchamos, Ceci, con mucho gusto. Adelante. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, las redes sociales, como lo habíamos comentado, que nos ha ayudado muchísimo a contrarrestar la violencia de género, pero también a sacrificar y crucificar a muchas personas que puedan haber cometido algún abuso, pero que en el largo del tiempo no fueron denunciados. Pero también hay quienes han justificado sus malos actos diciendo es que me abusaron. ¿Y en qué sentido lo digo? Hace algún tiempo, y recordemos, y se hizo viral en las redes sociales como WhatsApp, etcétera, una mujer que deja a sus hijos afuera de una tienda de conveniencia, los encierra en un carro y luego se va y los deja. Y un señor le reclama y cuando ella le persigue y lo graba y lo ofende y le dice, ella cuando ve que no lo alcanza grita, me tocó las nalgas. Y lo hace para que la gente enfurecida le golpee porque ella no puede hacerlo. Entonces, estos temas de violencia de género sí tenemos que usarlos para lo que son realmente y no para la crucifixión de personas con el fin de hacerles daño. Pero bueno, como bien dices tú, ese es otro tema. Y regresando a las redes sociales, que es algo muy importante, pues bueno, estamos muy interesados que hay una tendencia que se llama Pentágono, porque resulta que alguien que es el nuevo secretario de Defensa, Lloyd Austin, pues que se habla que estuvo estos 41 años como general en el ejército, y obviamente hablando de cómo pues tuvo su participación en estas huestes yihadistas, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que quizá el maestro Roberto Sánchez Mena nos pueda ayudar. Y bueno, las redes tienen cosas muy buenas. Hay una nueva cuenta en la Procuraduría Agraria. Yo creo que es muy importante que en este fin de semana, si no tenemos algo, tenemos un ratito, busquemos la Procuraduría del Consumidor, la Procuraduría Agraria, etcétera, y de esa manera podemos darnos cuenta que las redes también pueden ser nuestras amigas. Ese es mi comentario, querida Celeste. Gracias, Ceci, querida. Y bueno, pues maestro don Rodolfo Sánchez Mena, desde esta geopolítica del poder que usted toca, que usted abarca, que oriente tan tenor, le pedíamos, por ejemplo, ese tema que es pues de geopolítica internacional, como el inicio del gobierno norteamericano, del nuevo gobierno norteamericano, del presidente del Partido Demócrata, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris. También ha habido una remodelación simbólica que ha circulado en las redes con la fotografía, con memes, etcétera, de la oficina oval del presidente Joe Biden, pero aquí los temas se basan en el análisis que transmite el lenguaje de los símbolos y los rituales diseñados por expertos en comunicación simbólica. Aquí es muy importante, y sobre lo que estábamos compartiendo, maestro querido, y son temas que usted ha tocado, este lenguaje simbólico transmite cómo va a gobernar este presidente, ya esto es importante, qué propone hacer en un mensaje dirigido al pueblo norteamericano y a los habitantes del planeta. Así es que, ¿usted qué opina? Y hay que estar alerta de lo que nos dice el maestro y de estos nuevos conceptos, de esta situación y de estos referentes que dan expertos en comunicación. Adelante, maestro querido. Muy buenas tardes, Celeste. Saludo a los compañeros del sindicato de la UNAM, sindicato de lucha, que tiene ahora un programa de radio, una revista muy interesante en la que les agradezco que me hayan publicado algunos artículos hace ya buen tiempo, pero en este terreno en el que nos está invitando nuestra conductora y secretaria general del Club de Periodistas, de cómo abordar este lenguaje simbólico. Y estamos acostumbrados al lenguaje de las redes,
al lenguaje de los medios de comunicación, pero el lenguaje simbólico es muy poco tocado y muy poco analizado, y vamos a tratar de abrir una ventana a estos conceptos para ver qué nos dicen, qué mensaje nos envían o qué pretenden ocultar tras esos símbolos. Y esto es muy importante. Aquí tenemos como punto de partida para la reflexión que hay un nuevo gobierno que se inicia en medio de una serie de situaciones totalmente diferentes en el mundo. Es decir, la idea de que el gobierno norteamericano va a regresar a lo que fue, esto nos tenemos que olvidar, como nos tenemos que olvidar que en México ya no podemos regresar a una realidad diferente más que todo lo que está cambiando el mundo. El mundo ha cambiado en los Estados Unidos después de que el vicepresidente Biden ganó las elecciones y que estuvo por un largo periodo en el Senado. Es posiblemente uno de los senadores más longevos y también el primer presidente que llega a los 78 años. Un concepto que tenemos que manejar es el de la senescencia, ¿sí? No, así como los adolescentes, los senescentes, ¿sí? Es decir, el gabinete del señor Biden lo vamos a analizar, y Ceci Tapia acaba de hablar del general Austin, a un personaje que conocemos en la guerra en Siria, que lo conocemos en la guerra de Irak y lo conocemos en Afganistán. ¿Qué papel ha jugado? ¿Qué papel va a jugar? ¿Sí? Los antecedentes definen mucho qué es lo que van a hacer las gentes en este periodo de cambio tan importante. Y en ese periodo tan importante vimos la presencia de miles de militares en la capital de los Estados Unidos, como en Afganistán, como en Irak, ¿sí? Y aproximadamente que nunca pudieron entrar en Siria, ¿sí? Pero sí entraron en otros países y ahí estuvieron y están. Y las propuestas globalistas, militaristas, ¿sí? Han sido parte de los últimos 30 años de los Estados Unidos, desde el presidente también fue un presidente que fue enjuiciado, como fue el presidente Nixon, ¿sí? Pero hoy tenemos a un presidente que nos quiere mostrarse como un personaje que quiere unir, ¿sí?, todo lo que está dividido. Es un buen propósito, y esto lo vimos en los mensajes de quienes cantaron en la ceremonia, ¿sí?, con canciones muy simbólicas, el himno norteamericano, América, y un mensaje muy importante, de una canción muy antigua inglesa, ¿sí?, en inglés antiguo. ¿Sí? Vamos a un cambio. Exactamente, al corte. Gracias, maestro querido. No tardamos, amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista, precisamente para darle la palabra al maestro, al académico, al directivo del Club de Periodistas de México y de la sección editorial de Voces del Periodista, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Pues mencionó como ayer en un Twitter se habla de un ataque de ISIS a la capital de Irak, en Bagdad, donde hubo muchos muertos, y se menciona ahí. A mí me parece muy curioso que regresen escenarios de terrorismo, y el cinismo en censura de gigantes mediáticos se erige sobre derechos y constituciones. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta en el espectro, pero el sentido común alerta, y vamos, las megamigraciones masivas, alternativas, cibernéticas. Así es que es indispensable, insistimos para con el señor presidente, que hay que, bueno, ya lo está mencionando y lo ha mencionado, pero hay que seguir insistiendo en ello. Es indispensable en el momento oportuno, en el momento preciso, la creación de infraestructura nacional en temas de cibernética y nuestra nube, y eso es un tema que de aquí hemos insistido desde hace varios años, precisamente con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Adelante, maestro, lo seguimos escuchando. Sí, siguiendo su el hilo conductor
de este ataque de ISIS en Irak. Sí, lo que tenemos que replantear, como ya lo hicimos, sí, tan pronto como se empezó a dar el proceso de cambio de poderes en los Estados Unidos, de plantear la estrategia neoterrorista que seguramente va a llegar del gobierno de Biden. Y la presencia de su general secretario, pues habla de ese tema, ¿sí? Y cómo se refleja esto en la toma de posesión, en ese lenguaje simbólico. Como lo decíamos, con miles de soldados protegiendo a la toma de posesión, pero también el ambiente de pandemia, donde está muriendo cada minuto de que pasa un ciudadano norteamericano. Es decir, situación verdaderamente grave, ¿sí? Entonces, en medio de la propuesta neoterrorista del proyecto estratégico de seguridad norteamericana, este impacto que va a tener aquí en México. También tenemos que ver aspectos simbólicos muy importantes, la presencia por primera vez en la Casa Blanca de una destacada figura como lo fue César Chávez. Sí, César Chávez entra por la puerta grande a la Casa Oval, ¿sí?, como una figura de unidad en los Estados Unidos, sobre todo por la presencia tan importante de lo que llaman la minoría étnica mexicana, ¿sí?, de México norteamericanos. Pero y que perdón maestro, pero ojalá y contrarreste las acciones que tuvo el presidente Obama, que a pesar de que fue señalado el expresidente como una persona que expulsó mexicanos, hay que ver que la política del señor Obama fue pues mucho más agresiva. Entonces ojalá esta presencia, como usted lo dice, sea no solamente simbólica, sino que realmente se haga efectiva. Y pues en relación a contrastar, porque hay que tomar en cuenta, como bien es cierto, y usted lo ha dicho y subrayado, que la presidencia del señor Biden tiene algunas similitudes con algún expresidente mexicano que pues no entra con todo el apoyo ciudadano, llega con una buena parte en contra, y entonces en lo que sea en bien de la ciudadanía, bueno, pues ojalá así sea. Adelante, maestro querido. Bueno, la presencia de Chávez, pues también nos interesa a los mexicanos, por ejemplo, al sindicato del Estunam, porque en las luchas sociales el papel de los sindicatos se ha disminuido notablemente, ¿sí?, para presentar otras estrategias de lucha, pero la más importante, sin duda, la lucha que realizan los trabajadores de los diferentes áreas de la producción, los campesinos, los obreros, los trabajadores del conocimiento, como son los intelectuales mexicanos. Sí, ahí, esencia, nosotros podemos retomar ese lenguaje, ¿sí?, para que no sea un lenguaje de opresión y que signifique la liberación de nuevas luchas, de retomar estrategias de participación social. Esto es lo importante de ese mensaje, al más que significa en los Estados Unidos todo el racismo, ¿sí?, una sociedad profundamente dividida por el racismo y confrontada, ¿sí? Ahora vamos a revisar estas estrategias tan pronto como sea posible y veremos cómo poco a poco vamos penetrando en este proyecto y la importancia que tiene para nuestro país como socios, como vecinos geopolíticos y el papel futuro que se le espera a nuestro país en este contexto. Gracias, maestro, queridísimo. Maestro, para reflexionar, y vamos a escuchar a la maestra Magdalena García de León con noticias interesantes, pero fíjense que yo nada más quisiera recordar y pedir y solicitar a las autoridades la libertad de don Pablo Green. Es una persona que tiene 11 años preso de manera totalmente injusta. Le mando todo mi cariño y nuestro abrazo solidario de todos a la familia Green Mendoza y Green Salamanca. Todo el apoyo para el señor Pablo Green, que ha estado en estos micrófonos. Vamos a dar seguimiento, Pablo y toda la familia, nuestra solidaridad y seguimiento hasta que esté libre
esta injusticia, o sea, que esté libre de esta injusticia Pablo Green. Por favor, autoridades, señor presidente, personalidades competentes de gobernación, cada día que pasa es un día menos en la vida de Pablo Green, con su derecho a la libertad, y eso es insustituible. Por favor, esperamos la justicia, insistiremos hasta lograrlo. Así es que la razón está en esta, es la fuerza mayor de esta lucha, de esta familia ejemplar que con amor da seguimiento y ha estado siempre acompañando a don Pablo Green. Es ejemplar esta familia, él preso desde adentro y ellos presos desde afuera. Por favor, autoridades deben de estar juntos. La razón es la fuerza mayor en esta causa y ella está en espera. La razón está en espera de que las autoridades actúen. Eso lo esperamos. Maestra Magdalena García de León, un abrazo. Maestra querida, ¿qué está pasando en el ámbito legislativo? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos dices? Porque al parecer ya podremos ver otro tipo de interacción a través de las redes. Maestra querida, ¿qué nos compartes? Adelante. Sí, buenas tardes, Celeste, buenas tardes a todos. Esta semana se realizó una reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado. En esta reunión todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en que es necesario tomar medidas para que el trabajo legislativo no se detenga. Según como está en este momento el reglamento del Senado, no se permite que los senadores tengan sesiones virtuales en las que se vote y haya resoluciones definitivas. Entonces se presentó una propuesta en la que se incluyen estos puntos fundamentales. Como es una reforma solo al reglamento del Senado, no implica ni a la Cámara de Diputados ni tampoco a la Constitución, entonces no se van a poder hacer votaciones a reformas constitucionales, pero sí en todos los demás temas en los que los senadores tengan modificaciones, participaciones, como por ejemplo la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y otras iniciativas que están pendientes. Es muy importante porque esta propuesta contempla las sugerencias, las iniciativas de todos los partidos políticos y va a permitir que no se detenga el trabajo legislativo, pero que sí se cuide la vida de todos los que participamos en el Senado de alguna manera y va a permitir que México siga avanzando en este terreno. Es importante, tú que cubres todas estas cuestiones legislativas en las cámaras, es importantísimo, maestra querida. Bueno, pues vamos a dar seguimiento. Gracias, Dianita Segundo Tobar, Jimboro, queridísima, @soy solito, también Vironita Leao, querida, Ana María, @Ríos Anamá, muchísimas gracias, Sumire Hyuga, gracias, Sumille, por el apoyo. Dice que yo creo que no es coincidencia que Twitter se haya puesto a censurar cuentas al día siguiente de la toma de posesión del señor, del nuevo presidente de los Estados Unidos. Maestros queridos, ya nos vamos. Una frase, por favor, de despedida, porque literalmente estamos a unos segundos de salir. Maestro César Domínguez, adelante. Muchas gracias por el espacio. Hagamos trabajo conjunto, hagamos sinergia fraterna, responsable y con acciones contundentes para salir bien librados de esta pandemia. Muchas gracias. Abrazo a la estómago. Gracias, maestro querido. Maestra Magdalena. Pues nada más que nos cuidemos, no hemos llegado todavía al punto más alto de la pandemia, de la crisis, tenemos que seguirnos cuidando. Don Rodolfo, ya estamos por salir, maestro querido, su tarea. Damos el mensaje de la joven poeta norteamericana que envió un mensaje de un futuro diferente, un futuro con un sentido humano. Ceci, queridísima, hagamos cada quien lo que nos toca y tú nos vas a dar unas palabras de aliento. Adelante. Claro que sí, pues libertad a Pablo Green. Muchos presos en México son de la época del calderonato. Por favor, libertad. Gracias. Exactamente, libertad a todos. Vamos a dar seguimiento. Queridos amigos, sigan en estas líneas, en estas frecuencias de radio, porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso y de eso se trata. También estaremos en la noche en nuestro canal de Voces del Periodista Radio. Gracias, los queremos mucho. Gracias, nuestros queridos. Besos tonalísimos. Cuídense mucho, por favor.